y el ministro coordinador de la economía que también van a eliminarse los subsidios, ya no solamente de los combustibles, sino también de la electricidad. Y frente a este panorama, como que la ciudadanía toma conciencia de que hay que hacerse visible en las calles. Y si hilamos un poquito fino, esto de ayer con lo de mañana, si se puede dar alguna especie de simbiosis, eso me preocuparía muchísimo, Jaime. ¿Qué piensas? Bien, lo de mañana, analicemos lo de mañana, aunque estuviera aislado, que no lo está en función de la civilidad, porque es la segunda o tercera vez que sale estas manifestaciones, por lo menos en Quito. Es decir, sería creo mañana la tercera o cuarta marcha. Y alguien me pregunta, perdón la interrupción, Jaime, y coincide siempre que hay estas marchas, el presidente no está en el país. Sí. Bueno, coincidente, ¿no? Bueno, es una coincidencia, aunque otras veces sí creo que intencionalmente se ha ido, porque es una forma de menospreciar y decir a mí no me importa. Pero esta vez requiere el consentimiento de la conferencia que en efecto se está realizando en el mundo internacional, y estas organizaciones cívicas pues no tienen esas conexiones como para acordar algo semejante. Entonces, alguien en la radio me decía en otra radio que qué sentido tiene, que qué utilidad tienen estas manifestaciones que comienzan pues, y terminan y se esfuman. Y son, le dije yo, es que son manifestaciones, pero evidente es como teniendo cada uno en el brazo varias venas o en la mano, de repente surja una y brote, es decir, haya una enfermedad. Entonces, que no vengan a decir que estas manifestaciones, porque se difunden y la gente se va a descansar después de la manifestación, y no se pueden alcanzar decretos ni reformas legales al terminar una manifestación, estas manifestaciones no significan nada. Es que estas manifestaciones, y repetidas así, lo que significan es la protesta reiterada y armónica. Esto es interesante, armónica, la protesta armónica de la colectividad. ¿Y por qué se da? Se da en vísperas de diciembre, donde se asegura que el gobierno, al lado de nuestro árbol de Navidad, nos entregará un libro del registro oficial, contentivo de 16 enmiendas que crucifican nuestro destino y que no debemos tolerar. Es decir, no. Entonces, para eso es la manifestación. Entonces, la manifestación de ahí y las que deben venir con el fin exclusivo, que ya con de impedir esto o demorar o retardar bastante, la publicación de las enmiendas, entre ellas y específicamente la reelección presidencial inmoral e ilícita e insoportable, ¿no? Justifica estas concentraciones y desfiles. Ahora, pero siendo también honestos intelectualmente, Jaime, en otros gobiernos en donde han existido también las crisis, era recurrente el tema de los famosos paquetazos y las medidas de shock, como se las denominaba. Este gobierno al menos nos ha disimulado y en forma, yo diría, laxa o débil o sutil, algunas de estas medidas sin causar esas expectativas y esos grandes shocks que en el pasado se dieron. Bueno, es que esos shocks que se dieron en el pasado y que se llamaron en efecto paquetazos, eran paquetazos exclusivamente económicos. Es decir, nunca hubo un paquetazo ideológico. Esto es fundamental. Aquí este paquetazo, podrá ser paquetazo entre las 12 o 16 enmiendas que se proponen, sí, será económico en la que ustedes quieran, pero es aquella de la reelección, que es insoportable. Este es un paquetazo ideológico que entra de contrabando, queriéndose llamar paquetazo, cuando es un zarpazo intelectual, depredador del alma ecuatoriana, al querer arrebatarle el liderazgo a una serie de personajes conocidos y desconocidos que aspiran también a la presidencia de la República. ¿Y cómo aceptar entonces esa popularidad que dice y anuncia el presidente la tiene en las encuestas, más del 60%, frente a todo esto que, por supuesto, estamos de acuerdo, se le ha arrebatado incluso identidad a mucha gente? Por eso hace el paquetazo, llamado paquetazo, que es un zarpazo, es porque él no quiere consultar esto al pueblo como lo hace
fingiendo humildad o soberbia, el dictador boliviano, que él en cambio sí ha consultado y está consultando al pueblo en un plebiscito si le aprueban la reelección presidencial, y ha tenido la audacia de decir: yo me siento muy cómodo como dictador, lo dijo, y además quisiera estar ya que me aseguren hasta el 2020. Todo eso ha dicho el Cándido Morales, ¿no? Entonces este es el objetivo que tenemos que tener, es impedir eso. Y esto no es simplemente un paquetazo económico, es un zarpazo depredador del alma nacional. Pero parecería que alea yacta es, la suerte está echada, como dijera Julio César, y realmente se aprestan ya en este mes de noviembre la Comisión del Congreso, de la Asamblea Nacional, a presentar su informe para segundo debate, y prácticamente con la mayoría que tiene Alianza País, eso será una realidad. Por eso le digo que al árbol de Navidad, al lado del árbol J. Maílio, está el registro oficial de un ancho de 100 páginas con la publicación de todos estos garabatos y más de ella. Claro. Y además es distinto de los paquetazos anteriores, porque aquellos eran paquetazos primero económicos y no idealistas, sino porque además el país en esos paquetazos se quería impedir la quiebra del Estado con los paquetazos. Aquí en cambio el paquetazo, que en parte es económico, es con el país ya quebrado. Pero Jaime, una pregunta para usted muy sincera, y es una cuestión de un juicio de valor muy personal. ¿Usted cree que el presidente de la República actúa de mala fe en contra del país o movido por las circunstancias? Yo hice el otro día una aclaración por Twitter, porque ahora en vista que nadie quiere recibir críticas al gobierno, yo hice una distinción que me pareció útil y que es útil repetir para comprender. Y por mucho tiempo, algún tiempo en la Constitución Política del Ecuador se distinguió en lo que el Código Civil distingue, y que es lo siguiente: un gobernante, en general en las constituciones políticas, se le sigue juicio político es por un acto doloso, es decir, aquel que tiene el ánimo de causar daño, como por ejemplo el ánimo de causar daño es expropiar una hacienda que no debe haber sido expropiada, para poner un ejemplo. Pero en general se omitió castigar la culpa. ¿Y qué es la pregunta? ¿Qué es que hay alguna diferencia entre el dolo y la culpa? Explique usted, doctor Dahmer. Lo explico enseguida. El dolo entonces es la intención positiva de causar un daño. Voluntad. Pero el gobernante también puede causar un daño. Y el daño que causa el gobernante por imprudencia, por impericia o por negligencia puede ser superior al estrago causado por el dolo. Es decir, un gobernante puede hundir a un país, aniquilarlo, por su imprudencia, su impericia o negligencia, que son los tres caldos genéticos de la culpa. Una cosa es que te acusen de haber actuado dolosamente, es decir, te están diciendo lo hiciste con mala intención. Otra cosa es que te acusen lo hiciste culposamente. Te están diciendo que lo hiciste por negligencia, impericia o imprudencia. Esa es la diferencia. Entonces, en alguna constitución, o uno o dos, no recuerdo, son tantas, sí se sancionó al presidente de la República en un juicio político también por la culpa. Y esto tenemos que restablecerlo. No solamente se enjuicia políticamente un presidente cuando ha habido intención dañada en una contratación, etcétera, en un acto, sino también cuando han actuado imprudente, negligentemente. O sea, doctor, sí, hablamos de los juicios políticos a los presidentes de la República. ¿Acaso juicios parecidos como que se le hizo a Bucaram? No, eso no fue un juicio político, eso fue un sketch en donde una oposición cínica lo que dijo, y lo dijo uno de ellos, a que tú te llamas loco, porque Bucaram se jactaba de que le digan loco, y él hacía un chiste, y entonces, como tú dices que eres loco, ya no necesitamos probar que estás loco, y lo destituyen por loco. Ahora, por lo que tú dices. Doctor, sin duda, confesión de parte, relevo de prueba. Confesión de parte, relevo de prueba. Doctor, esto fue lo que hicieron. Doctor, porque de alguna manera yo recuerdo el congreso suyo. Sí. Yo sí recuerdo. No es el otro mundo. Yo recuerdo porque... Pero de pronto esos episodios, doctor, no es lo que fue minando también la respetabilidad, no solo el Congreso, sino de la clase política, del partidismo y del Ecuador de manera general. Sí. Porque discúlpeme. La parte de episodios se refiere ya con mucho gusto, pero ¿cuál de ellos? Han habido muchos episodios. Yo me refiero
de manera general al tema, por ejemplo, fiscalización de los congresos, que antes el que tenemos, no antes de la asamblea, porque lo que tenemos es una asamblea, pero sin duda, digo yo, episodios como el juicio a Bucaram y otros tantos, ¿no cree que contribuyeron a minar el respeto de los congresos o del Congreso? Sí, después del juicio de Bucaram no recuerdo que haya habido, salvo algo que, pues el juicio contra... No, sí hubieron uno o dos juicios políticos posteriores, porque no quiero mencionar nombres, ¿no? Para hablar así en forma general como queremos ser objetivamente, pero realmente hay una diferencia enorme entre el Congreso fiscalizador, que el Ecuador entero por radio, hombres y mujeres amanecían oyendo las intervenciones de los diputados políticos del pasado. Así es. Esta partida de gente imberbe, no es que son imberbes ni culpables por son imberbes, sino por faltar el respeto a gente decente del pasado. Esto de decir que en un conglomerado todos son lindos, todos son inteligentes y que esto de acá del pasado no, es decir, es una barbaridad. Así como yo reconozco que en Alianza País, un partido tan grande de centenares de miles de afiliados, pues por supuesto que declaro, reconozco y me alegro de que existan gentes honestas, multitudes honestas. Ellas, lo que digo es que no tienen esperanza, porque si el propio líder se reelige indefinidamente, ¿qué es lo que le está diciendo? ¿Me está impidiendo a mí que me proponga yo otra vez como candidato a la presidencia? No, le está diciendo a los decenas y centenares de miles de sus afiliados, miren, entre ustedes yo no encuentro aquí ¿quién pueda sustituirme a mí? Es un insulto y un agravio. Entonces la idea es que en todo, así mismo, en función histórica, es una desvergüenza de decir que el pasado, pues si en el pasado están los más grandes hombres de la República. Y desde luego aquí en el presente deben haber algunos que después de 100 años no consideren los más grandes del momento. Porque, doctor, yo le diría solamente ante el corte, y le dejo para ver si la discutimos más adelante, pues el corte es de que, por ejemplo, ahora esta asamblea de la que está en tela de duda el tema fiscalización, o sea, ha fiscalizado muy poco, diríamos. Sin embargo, los índices de popularidad todavía están por encima del 50%, doctor Damerval. De la asamblea. De la asamblea. Vamos a un corte comercial y regresamos. Después lo explicamos. Inicio del espacio publicitario. Soy Guayas. 195 veces más equidad.